¿Qué tal? Muy ¿Qué buenas, tal, ¿cómo Antonio? estáis? Cómo has vivido desde tus lares la manifestación madrileña? Que te he seguido mucho por Twitter hoy. Bueno, desde mis lares, bien. Muy emocionado, la verdad, porque no recuerdo o no recordaba una manifestación tan multitudinaria en Madrid, ¿no? Yo creo que hacía bastante que no. Que, Hace la, que, bastante. el, que el pueblo no salía a la calle de esta manera y a ver si, bueno, está muy bien manifestarse, es lo primero, pero lo segundo también es ir a votar, ¿eh? Y Ahí, votar bien, muy bien, muy en bien. consecuencia y darse cuenta de lo que hacen ciertos políticos y sobre todo creo que es un grave error votar programas en blanco, ¿no? O sea, les das, nunca mejor dicho, un cheque en blanco para que hagan lo que le den la gana, lo que quieran y no justificar absolutamente nada, aunque ya sabemos que la política es como es y luego a lo mejor te pueden poner X y hacen Y, pero hombre, por lo menos respetar los principios básicos de la democracia y a ver si esto es el comienzo de un gran cambio. Muy A mí grande. Yo quiero. uno de los cánticos que más me ha gustado hoy es se tiene que notar a la hora de votar. O Claro, sea, estaba la gente es esencial. sorprendida. A mí me han masacrado en redes sociales hoy los trolls diciendo que sí, que mucho rojo, salid todo lo que queráis a las calles, pero que luego en las urnas os vamos a machacar igual, ¿no? O sea, es como una especie de sentimiento que hay ahora mismo que hay que cambiar, en el que no pasa nada de lo que hagamos o lo que se haga, porque luego en las urnas vamos a ganar y van a seguir los mismos y esto va a seguir igual. Y eso es lo que me preocupa, la Pero verdad. tiene un poco de razón eso, porque el cántico ese, yo recuerdo en manifestaciones posteriores al 15M también se utilizaba y ya sabemos cómo se votó, o sea que bueno, Correcto. Bueno, no... dejemos Sí, a sí, Mautor que hable porque entonces le robamos su tiempo con debate, pero la verdad es que apetece hablar del tema. Bueno, Sí, la verdad es que sí. A ver, sí. dejadme que ponga la vista en la que se le vea a Mautor aquí. Perfecto, no, se me ve a mí, pero no, quita. Mautor, que es más guapo. Adelante, Mautor. Venga, el piropo te lo agradezco. Bueno, hablaremos otro día si queréis, porque creo que es muy interesante. Creo que hay que dar mucha guerra con esto sobre todo de la sanidad y la educación y lo que también he comentado en redes sociales, y no es que lo que yo diga es importante, sino lo que me viene a la memoria es que esto está por encima de ideologías y hay determinadas líneas rojas que no se pueden rebasar. Y yo creo que como mínimo la sanidad y la educación deberían respetarse en el ámbito público y deberían incentivarse y no hacer lo que están haciendo. Bueno, dicho esto, hoy traigo una recomendación. Para mí, una de las mejores películas que he visto este año, sinceramente. Argentina 1985. Un film argentino en el que, bueno, os voy a decir la pequeña ficha del film para ponerlo en contexto. Bueno, dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Fletcher y Norman Briskin, sus principales papeles. Antes de entrar en el film, quiero destacar la figura de Ricardo Darín, porque me parece un actor, aunque yo evidentemente no lo voy a descubrir, inconmensurable. Me parece de una talla gigantesca. En esta película está igual, está inmenso. Tuve la suerte de verlo en directo en un teatro en Barcelona y si vierais, no sé si la habéis visto alguno o alguna en teatro, pero si vierais la fuerza magnética que tiene este señor encima de un escenario, realmente alucinaríais. Es muy potente lo que maneja con su expresión, cómo actúa, y lo que se ve en el cine, luego en el teatro, es más todavía, ¿no? Y luego como calidad humana, como persona, es alguien muy interesante. Hay un vídeo que está muy visto en redes, muy viralizado, de una entrevista que le hicieron en Argentina, en el que él hablaba, le preguntaban que por qué no había ido a Hollywood o por qué no había triunfado allí o no había hecho las Américas, como se suele decir, ¿no? Y él decía que para qué. Y se quedó flipado el periodista diciendo, bueno, pues para más plata, ¿no? Como lo dicen en Argentina, pues para tener más plata. Y le dijo otra vez, ¿para qué? No necesito más dinero, ¿no? Tengo lo suficiente, me ducho un par de veces al día, tengo mi familia, tengo a la gente que me quiere y tengo una profesión que amo, no necesito más dinero, ¿no? Y es Bombita Darín, como lo conocen en Argentina, demuestra ahí ser un
un personaje realmente maravilloso. Sí, lo dicen Bombita Darín. Es muy chulo porque en Argentina, como todos sabréis, ¿no? Se ponen apodos todos. Sí, sí. Toda la gente y tal, y Bombita. Lo que pasa es que debo recordar lo de Bombita que viene porque le gustan mucho los petardos, pero no me hagáis mucho caso, ¿eh? O que tenía alguna relación, algún familiar suyo con una empresa de gas, pero no me hagáis mucho caso. Vuelvo al film. Argentina 1985, con el nombre ya lo dice todo, nos encontramos tras la finalización de la dictadura de Videla y llega uno de los juicios más importantes de la historia. El juicio, el primero en el mundo, de que un tribunal civil juzga a mandos militares que habían ocupado el poder anteriormente. Es el llamado juicio de las juntas militares. Raúl Alfonsín, el presidente democrático que sale después de la dictadura de Videla, firma en diciembre de 1983 un decreto en el que da pie a que se pueda realizar este juicio tan importante. Se crea una comisión nacional sobre la desaparición de personas y a partir de ahí, esto es la realidad y también en el film, se va narrando cómo tiene que el fiscal, el papel que hace Ricardo Darín, fiscal jefe, Julio Strasera, tiene que ir creando el armazón de la prueba para poder llevar a juicio a la cúpula militar argentina que había masacrado literalmente al pueblo argentino, ¿no? La narración es muy emotiva al ver cómo tienen que ir por todo el país, por toda Argentina, buscando a testigos para que tengan el valor y la fuerza de testificar y contar sus terribles experiencias propias y de los familiares desaparecidos para que se pueda ni tan siquiera abrir el juicio, porque sin esa prueba era imposible, no podría haber habido causa, ¿no? Más de 839 testigos fueron los que pudieron conseguir. Tenéis que haceros cuenta en el clima en el que se hizo todo esto, las amenazas a la que estaban sometidos no solo los testigos, sino Julio Strasera y todo su equipo. Tengo que resaltar la figura del fiscal adjunto interpretado por el actor Peter Lanzani, el fiscal jefe adjunto que es Luis Gabriel Moreno Ocampo. Es una figura muy importante porque lo pone el gobierno como una especie de compensación a lo que se iba a hacer. Es decir, este fiscal proviene de familia de militares. Era para, como decir, bueno, para que veáis que todo va a ser totalmente equilibrado y que se va a buscar un juicio justo, traemos a una persona que viene de un ámbito militar. Y es muy importante su figura porque tiene que luchar contra sus propios demonios. Es decir, viene de una educación del ámbito militar, familiares militares, y se van a enjuiciar a militares. Y se despoja de todo ello y mira por lo que creo que tenemos que mirar todos, que es por los derechos humanos, ¿no? Y hay una entrevista muy significativa dentro del film, que no quiero destripar mucho más, en la que a él se le dice, ¿cómo está usted haciendo esto si usted es familia de militar, ¿no? ¿Cómo tiene usted la gallardía de hacer esto? Y dice, porque realmente un militar de verdad, una persona de verdad, no puede consentir esto, no puede estar de acuerdo con lo que se ha hecho con el pueblo argentino. Si el Estado no protege a sus ciudadanos, ya no es un Estado, ya es cualquier otra cosa, ¿no? El cine es Perdona, Maltor, yo creo que uno de los aciertos de la película es esto que estás diciendo precisamente, que es destaca cómo tanto Strasera como su ayudante eran funcionarios. Sí. Funcionarios que, por suerte, muy profesionales y que se ve claramente cómo Strasera no quería aceptar este caso, pero claro, que lo tiene que aceptar, lo asume con toda profesionalidad y dice, yo tengo que juzgar a la Junta Militar y voy a buscar la manera de demostrar que estos tíos son culpables. Es que es muy importante, claro, hay que ponerse en la piel de Strasera. De repente te llaman y te dicen vas a ser el fiscal que tiene que acusar a la cúpula militar que ha estado mandando hace 2 días, que tiene a todo el poder militar todavía en sus manos y que tienes que intentar esclarecer. Porque no se trataba de decir vamos a meterlos en la cárcel porque sí, porque son los contrarios a nosotros. No es el caso. Es hacerlo realmente bien y buscar justicia, es buscar las pruebas y decir esto ha pasado y esto ha sido así.
independientemente de su ideología o de donde usted provenga o de las medallas que se haya querido poner en el pecho. Usted y su camarilla sacaron a miles de personas de sus casas, los torturaron y los mataron. Y los hicieron desaparecer. Y todavía, por desgracia, hay muchísimos desaparecidos. La cifra rondaba de entre 20 a 30.000, ¿no? Una cosa, una barbaridad, una barbarie. De hecho, perdona, Autor, perdona que te haya interrumpido. No. Tema de la cifra de los desaparecidos es un tema muy importante en Argentina. Sí. Porque digamos que desde el peronismo se reivindica, desde las madres y las abuelas de Mayo también se reivindica la cifra de 30.000. Sí. Y desde la derecha se tiende a no aceptar esa cifra y se suele decir que es menos. El propio Macri creo que llegó a decir que en realidad no eran tantos y no sé si cifró en 5.000, una cosa así. O sea, hay una pelea en el relato sí. por la cifra esa simbólica de los 30.000. De todas maneras, la pelea, perdonad, la pelea en el relato, evidentemente, son vidas, son personas y hay familiares los que están ahí detrás, pero aunque hubiera sido uno, me refiero, el Estado, los militares están detrás de todo eso y es un crimen con respecto a la humanidad terrible. Y en la finalización de su alegato de Julio Strasera habla de los militares y los define en ese acto como el acto más vil y cobarde que se puede encontrar uno ante una sociedad, porque son las personas que se dedican a tener o salvaguardar el armamento, el ejército de un país y lo utilizan para ir contra sus propios ciudadanos, contra el ámbito civil, ¿no? No puede haber algo más vil dentro de un Estado que hacer eso, ¿no? Con respecto, perdona, lo que decía también Xavi hace un momento, esa polarización, vamos a llamar esa palabra tan horrible, porque luego además demuestra muchas cosas, esa palabra polarización, pero bueno, lo denominaremos así, y desde el juicio y habiendo, bueno, no sé si debo contar esto porque estripo la película, pero es historia, desde el juicio y habiendo metido en la cárcel a la mayor parte de la cúpula militar mencionada, desde entonces hasta la actualidad ha habido varios momentos con idas y venidas en el poder en Argentina en los que se ha indultado y vuelto a meter en la cárcel en diversas ocasiones a la mayoría, bueno, a las principales responsables y a las personas que en ese momento entraron en la cárcel. O sea que está esa lucha entre la democracia y los derechos humanos contra los que la han ninguneado y simplemente, bueno, prefieren pasar página y decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Pero yo creo que lo importante de todo esto es en el plano en el que se juega. Es decir, el conseguir que se haya llegado a un juicio. Sí, sí. Conseguir el que se haya llegado a enjuiciar a personas que han abusado de su cargo para cometer crímenes execrables. Ese es el campo en el que es difícil de llegar. Ese es el gran triunfo. Yo, si puedo solo dar un apunte, a mí, que vi la película este fin de semana, o sea, me removió mucho y precisamente por eso, porque no deja de hacer paralelismos con el golpe militar franquista en España y cómo podríamos haber hecho un juicio o un proceso similar a Argentina y perdimos la oportunidad. Y tenemos 100.000 personas en cunetas en España. Tenemos millones de personas en América Latina, en México, en Argentina, en Brasil, en Europa, que escaparon y se exiliaron y no volvieron. Y ahí hubo una ley de punto y final que joder, podríamos haber aprendido mucho del proceso argentino. Y toda la película está pensando y diciendo, madre mía, qué lección. Es verdad que acaba la película diciendo que es el primer gran juicio a nivel histórico en el que se hace algo así, de lo cual el pueblo argentino tiene que estar muy orgulloso. Sí, eso, no sé si lo recordarás, Pedro, que lo hablamos en redes sociales, que intercambiamos una opinión sobre que en España puse yo, esto alguna vez se podrá hacer en España, evidentemente que con el paso del tiempo cada vez es más complicado haber hecho esto, pero bueno, yo apelaba incluso, yo sé que esto es muy, no sé, flipado, por así decirlo, de hacer un juicio directamente a la dictadura, ya que todos los responsables ya van cayendo por el camino por tantos años y ya por vejez, y ya apuntar a la persona directamente que ha hecho cada vez es más difícil, solo por los años que han pasado, pero por lo menos honrar a todas esas víctimas y todos esos crímenes haciendo un juicio a la dictadura.
por Sí, parte del algo- Estado y que el Estado se responsabilizara de ello en alguna medida, ¿no? Eso podría calmar alguna herida. No lo sé. Es verdad que es una oportunidad, como tú dices, señor Lobo, que ha pasado ya, no solo en España, sino en muchos países, y te queda eso, te queda ese buen sabor de boca de pensar que en Argentina por lo menos tuvieron eso, ¿vale? Y pensar que en otros países, entre ellos nosotros, ni tan siquiera. Bueno, la verdad es que es un tema, otro tema del que podríamos estar hablando mucho. Es verdad que algo, yo no sé si llamarlo que sería simbólico, porque como decimos, no habría nadie a quien meter ya en la cárcel y dejarle ahí para siempre, etcétera, etcétera, pero algo simbólico podría haber todavía y es algo en lo que yo creo, y es una opinión, no creo que estemos demasiado cerca, lamentablemente. Ya digo, un temazo. Que responsables de la Terminando, Xavi, transición, adelante, sí. responsables de la transición sí siguen vivos, ¿eh? Con muchos delitos por aclarar, ¿eh? Queda gente viva, evidentemente. Todos lo sabemos. Quienes están vivos y vivitos y coleando y herederos de todo eso. También lo sabemos. Lo veo complicado, que eso se puede hacer alguna vez, pero bueno, por lo menos decirlo, pues mira, uno se queda en conciencia un poco tranquilo. No quiero irme sin decir los nombres de los militares y las penas que tuvieron. La Cámara Federal dictó sentencia por 709 casos, que fueron los que declararon que habían sido crímenes. Fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Masera a reclusión perpetua, Orlando Ramón Agostí a 4 años y 6 meses de prisión, Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión y Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión. Bueno, ahí quedaron. Ojalá algo así en España no se produjo, pero bueno, hay oportunidades todavía y tenemos que seguir avanzando en democracia. Son penas irrisorias de todas formas, ¿eh? Sí, evidentemente, claro que son penas irrisorias. Hombre, la de las cadenas perpetuas no es tan mal, pero insisto, hay que pensar el contexto de todo esto y contexto histórico y saber que cuando se sale de una dictadura es muy difícil porque la dictadura, uno de las directrices que tiene es perpetuarse en las democracias. ¿De acuerdo? Sus tentáculos acaba la dictadura y comienza una democracia, aquí no ha pasado nada y toda la gente se queda ahí, no, ahora nos reconvertimos y somos todos democráticos. No, su finalidad es meter los tentáculos y seguir alimentando generaciones posteriores, como está pasando en nuestro país. Y creo que es, insisto, lo importante, aunque las penas son pequeñas, es dar ese salto, que sí lo consiguieron en Argentina, de por lo menos decirle a la cara y señalarles y decirles, ustedes han sido unos asesinos y van a pagar igual las penas, que podrían ser mucho mayores. Pero eso yo creo es lo que el mundo no estaba preparado para que pasara y pasó. Y esperemos que pueda pasar más veces. Muy bien. Ahora sí, autor, muchísimas gracias. Muy buena recomendación cultural y la reflexión social, política, que traía consigo. Vuelve a ver Muévete a tu bola la semana que viene para que no nos echemos de menos, Antonio Mautor. Así que por aquí estaremos y te esperamos, como siempre, la semana que viene. Muchas gracias. Aquí estaré. Chao a todos. Muy bien. Gracias. Gracias.